Como ya sabéis, Nueva York tiene nuevo alcalde, Zoran Mamdani, un político de 34 años con raíces en el extranjero, nacido en Uganda y que ha sido elegido en esa ciudad con el 50,4% de los votos para disgusto de Donald Trump. Y esto cambia, en cierto modo, la tendencia cada vez más decadente de los demócratas en Estados Unidos y produce un nuevo impulso que además aleja a los demócratas de lo que estos eran en términos políticos hasta el momento. Es decir, los llevan bastante más a la izquierda. Y como creo que es una cuestión interesante y que abre mucho foco de lo que está pasando en el mundo, vamos con ello. En efecto, Zoran Mamdani nació en octubre de 1991 en Kampala, en Uganda, y llegó a los Estados Unidos con 7 añitos de edad cuando su familia se mudó a Nueva York. ¿Por qué? Pues debido al trabajo como académico de su padre, Mahmoud Mamdani, que fue contratado como director de estudios africanos en una universidad realmente muy mala, la Universidad de Columbia. Estoy ironizando, lógicamente. Eso quiere decir que se crió en un entorno de izquierda ilustrada. Se convirtió en ciudadano estadounidense, sin embargo, hace muy poco, en 2018, hace 7 años, mediante un proceso de naturalización y por lo tanto tiene la doble nacionalidad de ugandés y de estadounidense. Mamdani originariamente, en términos ideológicos, es un marxista y no creo que haya olvidado ese marxismo, aunque sus propuestas sean mucho más digeribles para el gran público que las que, por ejemplo, proponía en el año 2021 en el contexto de la Asamblea de los Jóvenes Socialdemócratas de América. Asegurarnos de que no pedimos disculpas por nuestro socialismo. También hay otros asuntos en los que creemos firmemente, ya sea el BDS, ¿verdad? O el objetivo final de apropiarse de los medios de producción, en los que no tenemos el mismo nivel de apoyo en este momento. Y lo que quiero decir es que es fundamental que, en la forma en que nos organizamos, en la forma en que estructuramos nuestro trabajo y nuestras prioridades, no dejemos ningún asunto de lado por otro. En la que Mamdani se refería al objetivo final del socialismo democrático como el de la apropiación de los medios de producción de un país. Es decir, abogaba porque los medios de producción de los Estados Unidos fueran de propiedad pública y no de propiedad privada. En lo que es, como todos sabemos, uno de los grandes aforismos o quizá una de las grandes conclusiones del pensamiento de Carlos Marx, la idea de que es necesario saber qué se debe producir antes de producirlo y luego organizar la producción de forma científica. Esta es una afirmación que los partidos socialdemócratas europeos abandonaron en algún momento de su historia reciente. El marxismo, que tiene como esa derivada, como os digo, la planificación económica, producía muchas tensiones, muchos rozamientos con lo que eran las economías después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese abandono del marxismo permitió el florecimiento de la socialdemocracia en Europa. Aunque los partidos comunistas ciertamente sigan teniendo como objetivo el tratar de conseguir esta expropiación de los medios de producción y busquen maneras de sortear los impedimentos objetivos que encontramos en las constituciones europeas, porque en Francia, en Alemania, en España o en Italia reconocen el derecho de la propiedad privada, incluso la francesa, que está muy arraigada o enraizada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, declara la propiedad privada inviolable y sagrada, y solo contempla las expropiaciones por necesidad pública que sea legalmente constatable previa indemnización. Así que yo diría que incluso la afirmación de muchas constituciones de que el Estado en el que se vive es una economía social de mercado, también es un impedimento a ese deseo de hacer que todos los medios de producción sean de titularidad pública. Aunque, como os digo, siempre avanzan en el intento de conseguirlo y es cierto también que los tribunales constitucionales no son tan fiables como nos gustaría, porque al fin y al cabo son instituciones u órganos políticos, en el que los juristas de gran prestigio que los conforman son elegidos directamente por los políticos, con lo cual cualquier cosa puede ocurrir. En cualquier caso, la frase pronunciada en 2021 ha sido usada extensamente por los críticos de Mamdani como un arma arrojadiza, porque al fin y al cabo la política no es el lugar de los buenos modales y los buenos deseos, sino que vivimos en un tiempo en que la política es todo lo contrario. Es el lugar de los malos modales y de los malos deseos. En cualquier caso, en esta campaña para alcalde no ha servido de mucho etiquetar a Mamdani de comunista, más bien ha tenido muy poco éxito. Principalmente porque, como os digo, Mamdani se ha revestido de la piel de cordero necesaria
para que le votaran. Y para ello ha hecho una serie de promesas electorales centrándose en regulaciones que claramente son socialistas, que incluso podríamos decir que son ambiciosamente socialistas, pero que la gente desea, como la congelación de alquileres, ofrecer transporte gratuito o proponer la creación de supermercados públicos. Y porque además todo ello está financiado por los cochinos ricos, es decir, la propuesta de Mamdani es subirle los impuestos precisamente a los que tienen más recursos. Y aunque el socialismo más extremo pueda estar en su imaginación futura, sería injusto afirmar que lo que está pidiendo ahora mismo es la instalación de la dictadura del proletariado en Estados Unidos. Pero es algo que posiblemente iremos viendo cómo evoluciona a medida que su mandato vaya avanzando y a medida que se vaya encontrando con mayores dificultades para proponer o para poner en práctica precisamente estas propuestas. Porque estas propuestas seguramente van a salir mal. Y esto es bueno para nosotros que estamos lejos y lo podemos observar con una cierta distancia. Pero es cierto que él ha llegado al poder en unas circunstancias, no voy a decir similares, pero vamos a decir que cualitativamente parecidas a las de Javier Milei. Nueva York era un desastre, una sucesión de catastróficas desdichas que ha facilitado que el socialdemócrata llegara al poder de una manera un tanto sorpresiva, aunque si estábamos atentos a las redes sociales habremos visto que era bastante probable. Desde que Mike Bloomberg salió de la alcaldía de Nueva York hace 2 décadas, se ha producido una sucesión de decadencias en forma de incrementos de impuestos y salida de empresas, crecimiento del número de personas sin hogar y encarecimiento de la vivienda por el incremento de la afluencia de personas a vivir en Nueva York que se han vuelto insufribles para muchos. Y por lo tanto se supone que Mamdani viene a sanar la economía de Nueva York con estas propuestas y a reequilibrar esa economía urbana. Pero a pocos que se miran con cierto detalle las medidas, vemos que se enfrentan a muchos límites de sentido común, legales y de costes. Pero ¿cuándo han sido contenidas las promesas de los políticos? En esto estaremos de acuerdo. Vayamos, por lo tanto, con la primera de las medidas, que es el congelamiento de los alquileres en unidades reguladas, que según él podría frenar el aumento de rentas en los barrios más tensionados y evitar que las personas de bajos ingresos huyan de la ciudad. Bien, aparte de que los controles de precios ya sabemos desde hace miles de años que no funcionan y que en España ni siquiera logran reducir el precio de los alquileres en Cataluña, como hemos sabido hoy mismo, no habría que ser muy optimista con esta medida. Es cierto además que esta congelación es para, como he dicho, las unidades reguladas y por lo tanto no se va a aplicar a todo el mercado del alquiler. Va a dejar fuera a los alquileres que determinan su precio en el mercado libre. Pero es que además leo que esta decisión depende del Consejo de Guías de Rentas del Estado de Nueva York, no del Ayuntamiento, con lo que el alcalde no puede directamente tomar esa medida, aunque parece que es muy posible que vaya a presionar políticamente, en este caso, a la gobernadora del Estado de Nueva York, que ya veremos para dónde se mueve. De esto vamos a hablar dentro de un minuto. Quizá lo mejor de todo es que, como va a estar concentrada en los pisos regulados, no agravará más la escasez de viviendas de alquiler porque no se extenderá más allá de estos. Pero, por esta dificultad que existe para vivir en Nueva York, ha prometido la construcción de 200.000 viviendas asequibles, aunque aquí el mayor problema va a ser el coste. Imaginemos que cada una de esas viviendas costara $300.000, que creo que no debe ser un precio muy caro, teniendo en cuenta que el suelo de Nueva York debe estar por las nubes y que los materiales de construcción también se han encarecido mucho después de la pandemia por todas partes. En ese caso estaríamos hablando de $60.000 millones, que es el doble del presupuesto anual de la ciudad. Pues veremos qué imagina el bueno del nuevo alcalde para tratar de sacar adelante una medida tan ambiciosa que se va a encontrar con los problemas habituales y que puede generar también los problemas habituales. Si es que al final estas viviendas son edificaciones masivas que ya sabemos que han producido en el pasado muchos problemas en los barrios que tienen pocos recursos y que al final han sido derribadas. Y esto lo hemos visto en Londres, lo hemos visto, en fin, por muchas ciudades distintas. Y aquí no me las estoy dando de saber mucho del mercado inmobiliario de Nueva York, que ya imagino que debe ser bastante complejo. Por lo que la dificultad de construir debe ser la pera. En la isla de Manhattan ya os digo que debe haber muy pocos solares vacíos, a excepción del Central Park, pero no conozco muy bien cuáles son los entornos donde se podrían producir o construir tantas viviendas. Luego está la gratuidad del transporte público en los autobuses, que entiendo que es algo que sí se puede hacer y que se propone con una redistribución de dinero de los neoyorquinos que tienen rentas más altas a los que tienen rentas más bajas, que van a tener que apoquinar aproximadamente $800 millones anuales.
Pero el caso es que leo también que el sistema de transporte es gestionado por el Estado, con lo que el ayuntamiento solo podría cofinanciar la medida mediante subsidios municipales, pero no podría tomarla, la tendría que tomar también el Estado de Nueva York. Luego está la creación de supermercados públicos municipales, que implicaría, supongo, una especie de empresa pública local, y ahí lo que habría que ver es si esos supermercados serían tan eficientes como para competir con el resto de supermercados ofreciendo los productos a un precio más bajo. Aunque lo que debemos suponer aquí es que lo que pretende Mamdani es establecer un conjunto de subvenciones que hagan que los precios de esos supermercados sean más bajos. Supongo que tampoco serán más bajos para todos los ciudadanos y que se establecería un acceso por renta. Y me recuerda a los economatos, que fueron un clásico del final del franquismo y el postfranquismo, y que yo observé en la distancia cuando un amigo mío iba a comprar en ellos. En cualquier caso, esto también va a requerir una gran cantidad de dinero y de forma recurrente, y en un nivel que tendrán que calcular previamente teniendo en cuenta cuál es la población objetivo y además teniendo en cuenta cuánto quieren o cuánto creen que puede durar semejante programa. Por lo tanto, lo que queda por decidir al alcalde es de dónde va a sacar el dinero. Y su bandera es la de subir los impuestos a los más ricos. Una bandera muy recurrente de la izquierda por todas partes, también de la neoyorquina, que entiendo que se centraría en algún tipo de impuesto sobre la propiedad. Pero claro, aquí hay un problema, y es que los grandes millonarios de Nueva York tienen libertad de movimiento, no solamente de sus personas, sino también de sus capitales, dentro de la geografía de Estados Unidos. Y a menos que tengan un gran amor por la gran manzana, es decir, que tengan un gran amor por vivir en Nueva York, entiendo yo que muchos de ellos intentarán reducir sus pérdidas trasladándose a otras localizaciones, lo que va a limitar la capacidad de recaudación de los planes de Mamdani. Hay que tener en cuenta que el 1% de los contribuyentes de la ciudad representan el 40% de la recaudación del ayuntamiento. Con lo que el peligro que corre Mamdani es que si los espanta, puede caer esa reducción de los ingresos sobre aquellos que quiere que reciban subsidios. Y por otra parte, tendrá que aumentar los impuestos a aquellos que ya tienen los impuestos muy elevados, que son los que están en la clase media. Pero lo que me parece interesante no es si estas políticas van a triunfar o no, que yo creo que no lo van a hacer, sino si van a presionar al Partido Demócrata y lo van a mover, lo van a escorar cada vez más hacia la izquierda. Y esto es lo que a mí me parece interesante, porque pueden empezar por el gobierno del estado de Nueva York, ya que la gobernadora de ese estado es quien tiene las competencias para hacer realidad, por lo menos poner en marcha las medidas. Ahora mismo la gobernadora es Kathy Hochul del Partido Demócrata y es la que tiene que decidir. Está en funciones desde el año 2021 porque renunció Mario Cuomo, que es el que perdió con Zoran Mamdani. Y teniendo en cuenta el entusiasmo que ha provocado en las filas demócratas la victoria de Mamdani, supongo que todos estarán deseando que trabajen juntitos y que saquen adelante los proyectos. Además, a Hochul le queda un año de mandato hasta noviembre del año 2026 y los votantes tendrán que ver si ha traicionado su esperanza o si no lo ha hecho, o si no va a quedar más remedio que votar a otro candidato que sea apoyado directamente por Mamdani y por lo tanto que la descabalgue de su posición de gobernadora, cosa que no sería en absoluto raro. En resumen, los ciudadanos de Nueva York van a disfrutar de una agenda bastante radical en términos estadounidenses desde la izquierda, teniendo en cuenta que sus antecesores, que fueron todos demócratas, no lograron satisfacer los deseos, ni las ambiciones, ni las necesidades de los ciudadanos de Nueva York. Y por lo tanto, esta tensión es clave para entender por dónde puede avanzar Mamdani si el Estado no colabora o impone muchos límites. Y muchas de sus medidas quedan encajonadas. Pero lo que me parece apasionante, y al mismo tiempo muy peligroso, es cómo todo este proceso de cambio político que estamos observando en diversos niveles de la política, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, es como poco a poco los políticos se van extremando. Es decir, los políticos van manifestando cada vez de forma más clara su deseo por medidas radicales, que cambian de forma radical también lo que se había estado haciendo hasta el momento presente. Está claro que Donald Trump es un caso así, y se puede observar nítidamente en las decisiones que toma, pero también en su ideología de populismo personalista, de derecha, nacionalista, antiglobalización y claramente autoritario si es que la ley lo permite.
También lo es en el caso de las izquierdas más extremas europeas, que además se encuentran en el fracaso de sus políticas, como ocurre en el ejemplo del control de alquileres, precisamente la razón para enfatizar esas mismas políticas. O en Argentina, en donde las políticas de lo que podríamos llamar imprudencia fiscal han llevado al poder a Javier Milei, que ve en el Estado un enemigo al que hay que ir borrando de la vida social por medio de su reducción, las privatizaciones y la liberalización económica. Fijaos que esta política de Milei es una política que nunca se había contemplado en la política que hemos vivido en Occidente desde nunca. Es decir, lo que se está planteando no es solo que haya más derecha o más izquierda en términos políticos, sino que la política se muestre sin vergüenza, proponiendo sus utopías más ambiciosas, sus deseos más ambiciosos, y en el que la gente demanda extremos y huye de todas las partes tibias, por así decirlo, de la política. Por eso cada vez escuchamos más a los políticos recurrir a términos como control del Estado sobre la producción, privatización radical, estatalización parcial, reducción del Estado. Porque yo creo que es el propio ciudadano el que está buscando soluciones con apariencia en algunas ocasiones mágicas a las decadencias que observa alrededor en su propio país. Y es cierto que yo veo que la reducción del tamaño del Estado es una salida y que observo que el crecimiento de la intervención estatal está creando los problemas que a muchos les llevan a demandar más intervención estatal. Pero en cualquier caso creo que es inevitable reconocer que estamos en esta tendencia a la purificación de los planteamientos ideológicos y que vamos a permanecer en ella yo creo que bastante tiempo todavía. Que la pugna es enconada, que es una pugna abierta, prácticamente sin piedad entre los diversos bandos. Y si alguno de vosotros no me cree, basta con echarle un vistazo a Twitter, a YouTube o a las cadenas de televisión. Y por lo tanto la evidencia está muy presente para todos nosotros. Y corremos el peligro de ir de extremo en extremo, porque el movimiento pendular en las democracias es algo habitual. Y cuanto más agresiva sea una posición que haya ganado el poder, más agresiva será la reacción contra ella. Y por lo tanto iremos viendo estos movimientos, mientras además observamos cómo cada uno debilita las propias democracias con la intención de permanecer en el poder. Cosa que, por ejemplo, vemos en España y estamos aprendiendo, en fin, con una serie de procesos judiciales realmente apasionantes. Por lo tanto, jóvenes, estamos en tiempos interesantes para generar PIB, en busca de amparo y protección. No nos dejemos llevar por la melancolía del otoño, el spleen que decía Baudelaire, la acedía o el inouï que sufría Madame Bovary. Y que no nos corte el impulso todo eso. Así que recordad que la campaña de Navidad es de las más rentables del año y por lo tanto hay que irse a generar PIB. Mientras yo voy a buscar la puerta de salida y os aseguro que nos vemos muy pronto.